Bueno, lo que yo quiero compartirles es la integración de todo el tema de los aspectos, porque pues esto genera hay veces pérdida de información al no hacer un buen uso de los aspectos y pues la verdad es que integra un montón, no, 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 no. Eh, en el caso de Patricia, ella habla como de una obra de teatro y yo lo hablo como como aprender a leer o a escribir. Y bueno, para mí los aspectos son los conectores, o sea, si estamos leyendo un documento y no aparecen como un sin embargo, luego entonces, además, entonces como que no logramos hilar o concatenar toda la información, hay mucha información allí dada por los planetas, los signos y las casas, pero si no están bien conectadas las unas con las otras, pues no entendemos muy bien las palabras, como que nos queda el documento un poco, pues, como desconectado unas ideas con otras. Eso es lo que hacen los aspectos. Para hablar de aspectos, pues primero vamos a concluir un poco en qué consisten los aspectos y pues son vínculos entre planetas, signos y casas y los vínculos pues son estas palabras que les he mencionado. Me gusta siempre que empiezo a hablar, pues poner una frase célebre, en este caso es Louis Pasteur, pues que fue un gran bacteriólogo, un científico increíble, y dice que los controles de la vida se estructuran como formas y ordenamientos nucleares en relación con el movimiento del universo. O sea, que una persona tan brillante como él se dé cuenta que el ordenamiento del universo va a generar un, una influencia sobre las células, sobre las bacterias, sobre todo en el universo, pues este planteamiento pues nos abre pues a esto que vamos a hablar. Y bueno, aquí empezamos concluyendo que entonces los aspectos son relaciones geométricas entre planetas. Nos habla de la distancia angular entre el grado de un planeta y el de otro, indicado por las líneas que cruzan la carta natal. Los planetas, el ascendente y el medio cielo se hallan en aspecto cuando están dentro de una distancia específica. Tiene que ser una distancia exacta para poderle llamar aspecto. Y vamos a estudiar cuáles son esas distancias exactas. También, bueno, dice que vincula los distintos impulsos planetarios, son el diálogo entre los planetas, y describen cómo se potencian o frustran los impulsos planetarios. Bueno, vamos a hablar de lo que es un orbe y vamos a entender el orbe como una holgura o distancia permitida entre los aspectos para admitirlos o considerarlos. Cada astrólogo los concibe de una forma distinta. O sea, hay astrólogos que les dan orbes distintos a cada uno de los aspectos. Y pues en realidad no existe como una regla definida de ese es el orbe. No, cada uno, hay veces como que se permite unas distancias, digamos, una holgura más amplia. Lo vamos a ver a la luz de este ejemplo y es, por ejemplo, tenemos entre este Júpiter que está aquí a 27 grados de Aries y este Quirón que está, digamos, a 24 grados de Géminis y este Vesta que está a 26 grados de Géminis, existe una relación sextil, es decir, existe un, un ángulo geométrico de 60 grados entre la distancia de Júpiter y la que hay entre Vesta y Quirón.
¿Cómo lo podemos medir? Lo medimos porque entre un signo y otro hay 30 grados. Entonces, si yo me voy desde 27 grados de Aries hasta 27 grados de Tauro, que es el siguiente signo, habrían 30 grados. Y si me voy desde 27 grados de Tauro hasta 27 grados de Géminis, tendría 60 grados. Allí se forma una relación, que es esta línea azul que estamos viendo acá, a la que le llamaríamos un sextil. Ahora, miren que no está partil, que es mientras más partilo exacto, la calidad del aspecto mejora. Partil es que esté a 27 grados también y no está a 27 grados. Miren que está a 26 y aún así lo estamos considerando un sextil. A eso le llamamos una holgura o un orbe, porque estamos permitiendo que a pesar de que no esté a 27 exactos, vamos a darle un poco más, ¿sí? Un poco más de espacio para que no sea exactamente 27, sino que puede ser entre, y es lo que vamos a estudiar ahora, que permite que hasta Quirón aquí tenga un sextil, ya no es partil, le llamaríamos lejano, lejano, pero lo tiene, ¿sí? Lo tiene, es un pequeño sextil, digamos. Y pues eso es como darle una mayor distancia, tanto para atrás como para adelante. O sea, ya no sería 60 grados exactos, sino que tendría la posibilidad de que llamáramos un sextil a una distancia entre, supongamos, 57 y 63, dándole 3 grados de orbe, tanto para atrás como para adelante. Otros van a usar 2,30, o sea, 2 grados 30. Hay otros que solo usan 2 grados de orbe. Hay quienes se permiten un poco más. Y esto es lo que vamos a encontrar típicamente y los programas de astrología nos permiten programar el orbe. Entonces, como que los programas muchas veces vienen con unos orbes muy amplios y usualmente los astrólogos tienden pues como a volverlos como menos amplios. Y pues ya vamos a hablar de esos orbes. Vamos a entender antes de esto que también existen planetas que están solos, planetas solitarios, es decir, planetas a los que no les llega ningún aspecto, o sea, ningún otro planeta, ni el ascendente ni el medio cielo, les hace algún aspecto a ese planeta. A esos planetas solitarios, ¿sí? Decimos que no están emparejados en relación con otro, pues dice que no aparece en la superficialidad de la personalidad, es decir, no se manifiesta, no se hace evidente la característica de que ese planeta está generando. Supongamos que es un Venus, entonces no estamos dándonos cuenta de su amor, tal vez de su calidez o de sus pasiones. Cuando lo conocemos, no sentimos ese afecto, no lo sentimos. O si fuese, por ejemplo, el Sol, pues podría tener una vitalidad muy reducida. No estamos viendo su vitalidad, nos parece como que está enferma esa persona, como que no brilla, como que pasa desapercibida. No le vemos esas características en su vida. Eso es un planeta solitario. Sin embargo, cuando emerge, o sea, cuando salen las características de ese planeta, salen en bomba, ¿sí? Salen en explosión, ¿sí? Es inusitado, como inesperado, como en serio. Yo no me lo imaginaba, nunca me lo esperé. ¿Qué hizo que saliera? ¿Qué hizo que se mostrara? Que la luna, por ejemplo, en tránsito le hizo conjunción, que el sol le pudo haber hecho algún trígono o hasta le hizo una cuadratura y lo puso en tensión y lo obligó a salir. Es decir, cuando los planetas le hacen aspecto a ese planeta solitario por tránsito, pueden estimularlo, o que en una revolución solar le haya quedado un planeta haciéndole un tránsito fijo que hace que durante ese año
se manifiesta y aparezca esas características, pero apenas cumple años de nuevo, ya no tiene otra vez esa alineación y desaparece, ¿sí? Desaparece esa manifestación. Eso ocurre. Y pues también nos habla de una persona del pasado que algún día podría manifestarse con gran fuerza, ¿sí? Y aquí vamos a entender, dependiendo del planeta que esté solitario, pues cuál sería esa analogía, ¿sí? Entonces sería, en el caso del Sol, lo que tendería como a desaparecer y como a no mostrarse muy bien es la fuerza vital y el prestigio personal. En el caso de la Luna, sería, por ejemplo, una persona del pasado que algún día podría manifestarse con gran fuerza, ¿sí? Pues podría ser la madre, alguien dentro de la misma familia o hasta su esposa. En el caso de Mercurio, parientes próximos, primos, niños y hermanos. En Venus, amores románticos, artistas y niñas. En Marte, deportistas, militares, la abuela dominante y personas enérgicas. En Júpiter, quienes se admiran, extranjeros, cuñados y nietos. En Saturno, el padre, el jefe y la autoridad. En Urano, amigos, abuelos y astrólogos. En Neptuno, un tío. Y en Plutón, hermanastros y personas extremistas. Estas son la situación si no tiene aspectos. Ahora vamos a estudiar cuando sí tiene los aspectos. Entonces, hemos visto los aspectos mayores, los aspectos más comunes, pues son los que vamos a ver acá. Existen unos aspectos que consideramos como que más fluidos, más armónicos, que tienden a facilitar las cosas, tienden a hacerlo, donde el que mejor lo hace, digamos, es el trígono, que es una relación de 120 grados entre un planeta y otro, y pues se generaría este vínculo, que en caso de que se repitiera nuevamente con otro planeta, pues se formaría este triángulo al que le llamamos un gran trígono y genera una gran fluidez de ese elemento en la vida de la persona. Es como si tuviera una maestría en las características de ese elemento y pues va a facilitar o a hacer fluir las características de esos planetas y esas casas en la vida de esa persona. En el caso del sextil, que sería la mitad de un trígono, pues es una relación de 60 grados y pues va a facilitar también, pero a la mitad, pero facilita. Y en el caso del semisextil, pues que es la mitad del sextil, son 30 grados, va a facilitar a la mitad que un sextil y pues bueno, también va a hacer fluir mucho más fácilmente, va a integrar, va a armonizar, va a permitir que se dé una interacción armónica entre esas casas, entre esos signos, entre esos planetas, en esa persona. Así como existen unos que son como fluidos, existen otros que son un poco más restrictivos o como que terminan generando un poco de dificultad, ¿sí? Para la expresión, pero a veces necesitamos esa dificultad. Hay personas que necesitamos situaciones tensionantes para poder mostrar todo el potencial y el brillo que tenemos. O sea, tener tanto verde no es tan bueno. Es mejor tener un combinadito entre lo verde y lo rojo, y los aspectos rojos dentro de la carta. ¿Por qué? Porque si uno no tiene necesidad, no tiene la necesidad de estudiar, entonces tal vez uno ni estudia. Si uno no tiene la necesidad de trabajar, entonces ¿para qué trabajar? Y como no trabajo, pues no aprendo un montón de cosas, no me esfuerzo, después no me siento realizado por todo lo que logré a través de todo ese esfuerzo. O sea, el esfuerzo es necesario, es importante, es valiosísimo dentro de una carta. No saben cuántas veces he encontrado cartas llenas de verdes y son personas, pues de verdad, muy desperdiciadas. ¿Por qué? Porque no sacan su potencial. Tienen mucho potencial, pero no lo utilizan. Entonces, en cambio, el rojo lo obliga a uno, lo obliga a sacar su potencial. Entonces yo digo, es mejor. Lo que pasa es que todo rojo como obligado,
pues la persona ya también entra como en un existencialismo y como en un periodo de, uff, no, la vida es ya demasiado difícil, muy dura, muy dura. Entonces ya entran como en una indefensión, o sea, nada de lo que hacen les sale bien, como que se sienten ya abrumados con la vida, si tienen muchísimo rojo y nada verde. En cambio, cuando hay una unión entre las dos, existe un equilibrio en la vida y les trae mucho brillo. Es perfecto, es lo armónico, el yin y el yang, ¿sí? Como que situaciones complejas como que nos reten y otras fluidas y que favorecen. Eso es lo armónico. Entonces, en una oposición, tenemos una relación de 180 grados, es decir, completamente opuesto, un planeta opuesto al otro, y pues generaría una tensión muy grande porque me pone en una situación de escoger entre lo uno y lo otro. Si soy esto, no puedo ser esto, ¿sí? Eso es una situación tensionante. Sin embargo, a lo que vamos a invitar o a lo que está invitando una oposición es a complementar, es a encontrar un punto medio entre las dos cosas. No escojas, no tienes que escoger. ¿Qué tal si escoges las dos? Busca un punto medio. Esa es como la comprensión o la salvedad a la que tenemos que llevar a las personas a través de una oposición. En el caso de la cuadratura, sería la mitad de una oposición. Es una relación de 90 grados y va a generar la mitad de la tensión. Ya no nos pone a escoger entre lo uno y lo otro, pero sí genera un poco de dificultad o de reto para que ambas se manifiesten, se expresen al mismo tiempo. Pero ese reto puede llevarnos a lograrlo, ¿sí? Como que frente al obstáculo, como que es como un brío, como que, bueno, ¿qué hubo? ¿Usted sí va a poder o se va a dejar ahí, se va a quedar en el piso ahí llorando y no saliendo adelante? Ese es como el reto. Luego tenemos en la semicuadratura, que es la mitad de una cuadratura, pues exactamente lo mismo, pero pues mucho más sutil. En el caso de la conjunción, pues es un planeta que está encima de otro, en el mismo lugar, en el mismo punto exacto. Esa situación eh, nos genera la unión de las características de esos planetas. Se fusionan y se vuelven uno solo y se manifiestan juntos como si fueran uno nada más. Entonces tenemos que integrar esas características de ambos planetas y así es como se va a expresar. Y en el caso de un quincuncio, lo que tenemos es una relación de 150 grados, que es la mitad de una oposición y un trígono. O sea, la mitad entre 120 y 180 es 150. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que es pues medio fluido y medio tensionante, ¿sí? Es un compendio entre los dos. Y como les digo que lo tensionante no es malo, es necesario, y lo fluido también, pero lo fluido sin tensión no es tan bueno, y la tensión sola, sin lo fluido también, y encontramos uno que es la mitad de los dos, pues yo le llamo a esto un café con leche, ¿sí? ¿Y qué es un café con leche? Ay, pues es la maravilla. A mí me parecen los quincunциos buenísimos porque tiene de los dos, entonces va a traer situaciones de retos, situaciones tensionantes, pero que al final terminan siendo fluidos o terminan trayendo como buena suerte, como cosas buenas al final. Entonces, pues es ese equilibrio. Y pues de la misma manera podríamos imaginarnos que existen muchos más aspectos, que sería la mitad entre una cuadratura y un sextil, la mitad entre, y ahí saldrían todos los que pues se forman a través de esta línea, que es la mitad de los dos, y pues vamos a encontrar más aspectos, que sería la mitad de una semicuadratura que se llama sesquicuadratura y la mitad del semisextil. Entonces, pues hay muchos más, pero estos, que son los que seguramente ya hemos estudiado hasta el momento, pues son los que vamos a integrar en este taller porque es demasiada información y pues manejar estos que son los más importantes con certeza
nos van a dar mucha información sobre ustedes mismos y a la hora de aplicarlo sobre otros, en esa práctica, digamos, de esta información con los familiares y amigos, pues les va a venir muy bien integrar con estos aspectos. Entonces aquí ya estamos mostrando cada uno de los aspectos con el símbolo que vamos a encontrar dentro de la carta de cada uno de ellos, la relación angular entre un planeta y otro es esta exactamente, exactamente. Sin embargo, tenemos un orbe. Los orbes es la holgura. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, el sextil que estaba explicando anteriormente, que se simboliza de esta manera, que parece un asterisco, es una relación de 60 grados. Entonces, nos está hablando de que podemos permitirnos una distancia de 2 grados 30 hacia adelante y 2 grados 30 hacia atrás de esos 60 grados. Entonces, vamos a permitir que sea un sextil cuando la distancia entre un planeta y otro es ya no solo de 60 grados, que sería partir, sino que podríamos decir que si está a 57 grados y 30, ¿sí?, hasta 62 y 30, le vamos a llamar un sextil. Esa va a ser la distancia real para llamarlo sextil. Si está a 60, es partil, es un aspecto exacto, pero si está la relación entre ese planeta y otro en una distancia anterior de esos 60 grados, hasta 2 grados 30 hacia atrás, que por eso me estoy yendo hasta 57,30, entonces vamos a decir que también es un sextil. Eso es lo que significa un orbe. ¿Y qué significa ese sextil? Significa que hay un movimiento y una aspiración, que hay como una fluidez, ¿sí?, que es lo que significan los aspectos armónicos. Fluyen, como que permiten que los dos se expresen, se manifiesten con mayor facilidad, porque se integran, se suman, como que se aportan, ¿sí?, para que ellos se puedan, pues, presentar. Entonces, ¿cuáles serían las palabras conectoras? Con esos aspectos armónicos, además, y también, y como, y en sumatoria, ¿sí? Entonces miren que estoy agregando más, se están uniendo una de las con las otras características. Lo que no ocurre con los aspectos tensionantes, que yo los pongo aquí en rojo, que pues vendrían a presentarnos un poco más de situaciones como tensionantes, difíciles para que se manifiesten esas características en conjunto y pues terminan generando situaciones de reto para poder mostrarse, para poder expresarse, que como les digo son necesarias y por eso aquí digo genera un trabajo, genera un mayor esfuerzo. Pero miren cómo, por ejemplo, una oposición que antagoniza, ¿sí?, a la vez está invitándonos a complementar esas dos, a complementarlas y encontrar un punto medio. Entonces puede ser tensionante, pero nos está invitando a eso. Y las que pongo en morado, como el quincuncio, es que pues tiene una mitad, está como en medio de los dos y pues mire cómo aquí genera afición y traspasa una característica al otro lado y aunque puede generar una situación un poco tensionante, la verdad es que termina saliendo bastante bien. Lo vamos a ver aplicado, porque esto se aprende mucho más en ejemplo, porque si no, pues no vamos a poder integrar tanto la información. Entonces, como lo estamos haciendo con el caso práctico de Agatha Christie, pues aquí está la información que ya Patricia nos comentó de Agatha y pues nos vamos a ir a cómo se vería una carta
¿sí? Con todos los aspectos que hay, los mayores, los menores, todos los aspectos. Miren ese montón de líneas allí y así conectamos. Esos son los conectores que nos permiten ya contar, leer. Vamos a leer haciendo uso de esos conectores y vamos a poder redactar mucho mejor, nos van a entender mucho mejor en la medida en que pues estudiemos todos los aspectos. Eh, bueno, yo aquí pongo que los aspectos entrelazan los hilos del destino, que miren que parecen como hilitos conectando un lado con otro, personas que están representadas en la casa 5 como por ejemplo los hijos o las parejas, y esas personas están atadas a nuestro destino, ¿sí? Ligadas a nuestro destino, a nuestros procesos de aprendizaje, interactuando acá con nuestros hermanos, amigos, primos y vecinos, pero también están interactuando aquí, digamos, con todo nuestro dinero y acá con nosotros mismos y por acá con grupos de personas y personas influyentes e importantes y acá con nuestra profesión. Entonces, ¿cómo esto que está aquí puede estar interactuando con un montón de áreas de nuestra vida? Y esos hilitos, ¿sí? Van contando historias concatenadas con todas las áreas y formas de ser de nuestra vida. Eso es lo que hacen esos hilitos, estos aspectos. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen cómo pasan las cosas, cuándo ocurren, dónde más ocurren esas cosas o pasan o se muestran esas cosas, porque podríamos decir que este Júpiter en la casa 5 en Acuario significa algo, ¿sí? Pero ¿dónde más va a influenciar esto en la vida de Ágata, en su vida, dónde más va a interactuar, se va a mostrar esa situación? Entonces, eso nos lo dicen los aspectos. ¿Con quién es más? Porque cada casa nos habla de personas, entonces también con quién más, no solo es con los hijos o con la pareja, sino también con otras personas, por ejemplo, con los hermanos, con los primos y amigos, porque está aquí conectando la 5 con la 3. ¿Y para qué más? ¿Sí? Eso nos está hablando. Y las personas cuando quieren una carta astral lo quieren todo. La persona quiere que les... ¿Y qué más? ¿Y con quién más? Y a veces hacen preguntas y pues la respuesta no está en el planeta, en la casa. La respuesta está en el planeta con la que hace ese aspecto, ¿sí? En otra casa y ahí es donde encontramos la respuesta para esa pregunta que nos está haciendo el consultante o que ustedes mismos tengan con respecto a su propia vida. Entonces lo vamos a ver ya aplicado, todos los aspectos aplicados. ¿Qué hice? Quité todos los aspectos que no hemos estudiado. Miren todo lo que nos hace falta por estudiar. O sea, en este taller, pues por más de que intentamos transmitirles un montón de información, pues miren la diferencia. Esto fue lo que estudiamos en este nivel. Esto es lo que nos hace falta por estudiar y aprender en los siguientes niveles. Por eso hay que seguir estudiando y lo pueden hacer con cualquiera de los profesores de la UILA, porque pues todos tenemos esta misma información para transmitírselas. Todos somos profesores, todos, y nos dedicamos a enseñar. Y pues bueno, pues la idea y lo que queremos es transmitir esta información y pues devolverle a la astrología como su posición, como se los expliqué al principio. Y bueno, pues hasta aquí esto es lo que hemos estudiado y es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a empezar hablando del Sol y pues vamos a ver que el Sol se encuentra en Virgo y en la casa 1, pero démonos cuenta que está a 22 grados y 14 y aquí a 22 grados y 22 empieza la casa 2. Y cuando esto ocurre, ¿sí? Decimos que el Sol quedó aplicativo a la casa 2. O sea, es como si no estuviera en la 1, sino que realmente está en la 2, porque es que ya está ahí, al lado, está ahí pegadito, ¿sí? Y esto lo vamos a volver una regla cuando está a 6 grados. Cuando ya está a 6 grados de entrar a la siguiente casa, decimos que está aplicativo en esa siguiente. Sin embargo, yo
siempre le doy una interpretación al signo y en la casa en la que se encuentra, así esté aplicativo en el otro, le doy un valor en donde está, porque al final está en la uno, todavía está en la uno, pero es que ya está en la 2. Sí, pero para mí suma en ambas partes. Hay astrólogos que dicen, no, 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 solo quedó aplicativo y le dan las reglas solo y ya diríamos que el sol está en casa 2, pero si yo lo veo en la uno, no, 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 está aplicativo en la 2 y no le presten atención en la uno, pero basado en mi práctica, yo sí le doy valor en la uno porque me he dado cuenta que sí que está ahí. La energía no queda como en una... Yo explico como que no hay muros en el cielo que impiden que la energía de un lado se mezcle con la otra. No, no hay muros, ¿sí? Y esa energía pues quedó en medio de dos partes y se va a manifestar en ambas partes. Entonces, ¿qué genera ese sol en Virgo? ¿Sí? Genera un rostro. Ah, ¿por qué estoy hablando de un rostro delicado? Porque está en casa uno. Y en casa uno habla de la apariencia personal. ¿Sí? Entonces, decimos que pues tiene un rostro delicado, inteligente, con una expresión amable y encantadora, especialmente en los ojos. La frente es alta y la nariz fija y recta. La mandíbula es ancha y tiene una cara fina y elegante. Y pues es las características que estamos viendo reflejadas en el rostro de Ágata. Ahora, ella también tiene el ascendente en Virgo. Entonces, ese ascendente Virgo muestra mucho las características y como coinciden con el Sol en Virgo, pues las características de Virgo se tienen que ver reflejadas en su rostro. Y pues es lo que estamos viendo aquí en esta foto. Ahora, este Sol tiene una cuadratura de Marte. Aquí está Marte en Sagitario, en casa 4, haciéndole una cuadratura a este Sol en Virgo, en casa 1, aplicativo a la 2. ¿Y qué nos dice? Nos dice que no puede mirar de frente, miran en forma desviada, tienen amplias caderas. ¿Y por qué nos dice esto? Porque a pesar de que debería tener una expresión, ¿sí? Virgo, se le metió ahí Marte en Sagitario. Marte, ¿qué hace? Todo lo que toca lo expresa. ¿Y qué está expresando? El signo Sagitario. Y las características de Sagitario se asocian a las de los caballos, ¿sí? Y un caballo no lo mira uno de frente, lo mira de lado, ¿sí? Y si se ponen a ver las fotos en Google de Agatha Christie, en todas sale mirando así, para un lado, para el otro, ¿sí? No es usual que esté viendo de frente, ¿sí? Y eso es causado por ese Marte que está interfiriendo y diciendo, no, Virgo, usted, o sea, ese sol en Virgo y ahí diciendo, no, yo no lo voy a dejar expresarse en su totalidad. Usted me tiene que dejar ahí un campito porque es que yo soy Marte y yo soy fuerte y lo que toco lo hago mostrar, lo demuestro y estoy tocando a Sagitario. Entonces, caderas anchas, tiene caderas amplias así como las de un caballo, ¿sí? Y pues si se ponen a ver las, las caderas de Ágata, pues las van a encontrar con un toque de Sagitario, ¿sí? A pesar de que Virgo no es así. Y pues le desvió, le alteró la expresión, digamos, a ese Virgo. Bueno, luego tenemos el Sol en Virgo en casa 2. Entonces, pues, ¿por qué? Porque como les digo que está aplicativo en la 2, ¿sí? También lo vamos a interpretar. ¿Y qué genera ese Sol allí? Una capacidad de análisis y de servicio, ¿sí? Esto de análisis y servicio es de Virgo, que de manera metódica de Virgo y reflexiva puede traerle dinero, casa 2, ¿sí? Llevándole a ser previsiva y tener habilidades para atraer el dinero, ¿sí? Todo esto es la mezcla de Sol, Virgo en casa 2. Ahora, ese Sol también tiene una cuadratura de Marte, pues que hemos hablado, pero ya sobre la casa 2, ¿sí? ¿Qué significaría? Pues miren que en la historia de ella dice que su padre murió cuando ella tenía 11 años y
después de que murió su papá, tuvieron una crisis económica muy fuerte. Entonces, pues la casa 4 representa a los padres, ¿sí? Y Marte, que es el antiguo regente de Escorpio, representa muerte, ¿sí? Y pues de alguna manera nos está hablando de que la muerte del padre, o sea, Marte, ¿sí? Que es la muerte del padre, casa 4, ¿sí? Puede traer una tensión económica, porque está dentro aplicativo a la 2, ¿sí? Pues a ella, ¿sí? Y obviamente pues a su familia. Entonces, pues puede traer esa situación. Ahora, también dice que además por su benevolencia tendrá restringido el dinero. Y es que, pues como está en Sagitario, este Marte en Sagitario nos habla de coger el dinero y ser benevolente, como ayudar a la familia, mantener a la mamá, mantener al uno, o sea, hacerse responsable económicamente de su familia. Pues digamos, ¿por qué? Porque hay una conexión entre la casa 2 que es el dinero, y la casa 4 que es la familia, pero es una conexión de cuadratura, tensionante. Entonces, pues eso le puede restar dinero a ella, el de estar haciéndose cargo, pues, de su familia, le puede generar esa condición, ¿sí? Pero eso no es algo malo, es algo que puede ser un reto para precisamente salir adelante y no escribir un libro o dos, sino 60 libros, o sea, creo que son 66 libros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay que sacar adelante la familia, ¿sí? Entonces, ese reto lo motiva a uno a no escribir uno solo, porque si soy millonario, ¿para qué escribo tantos libros? Pues la verdad no tengo tanto esfuerzo. Entonces, démonos cuenta que una cuadratura puede ser algo interesante, algo muy bueno. La luna en Libra, pues no hablo más de aspectos del Sol porque pues no, bueno, tiene, miren que sí, podría hablar del aspecto de esta cuadratura que es, bueno, es del nodo norte. Este nodo norte al Sol nos habla de todas las posibilidades que tiene en términos de desarrollo profesional, generándole pues una cuadratura sobre su Sol. ¿Por qué? Ella, miren, ella no solamente fue escritora, ella también fue enfermera, por ejemplo, ¿sí? Ella se dedicó a prestar servicio social como enfermera mientras hubo guerra. Entonces ella pues empezó a tener de alguna manera pues varios oficios, varias profesiones, se le abrieron diferentes oportunidades, pero pues ese tipo de situaciones no le servían para que ella pudiera desarrollarse o para ella generar recursos, porque allá en la guerra pues no le pagaban plata, ¿sí? Entonces, como sus oficios profesionales pues terminaban no generándole recursos económicos, ¿sí? Entonces, pues podríamos decir que esa podría ser una situación tensionante sobre pues la casa 2 y sobre la casa 1, pues que no puede desarrollarse en el trabajo que ella realmente quisiera, sino pues en el que le toca, pues por la guerra. Bueno, en el caso de la luna, bueno, tenemos la luna en Libra en casa 2, aquí está, la luna en Libra en casa 2. ¿Y qué diríamos con una luna en Libra en casa 2? Que es lo que nos estaba enseñando Patricia. Que le emociona lo refinado. Lo refinado es muy de Libra, la emoción es de la luna. Entonces le emociona las cosas de Libra, lo refinado. Necesita agradar y compartir, eso es muy de Libra. Tiene ganancias a través del arte en contacto con el público. Y estas ganancias es casa 2, dinero, ¿sí? A través del arte es Libra y pues en contacto con el público también es Libra. ¿Y qué pasa? Que esta luna, sumado a que también tiene a Mercurio dentro de Libra en la casa 2, diríamos que el arte es la escultura, o sea, este arte es la escritura, perdón. Este arte que está expresado a través de Libra, pues al tener aquí digamos, estar ahí también Mercurio lo sumamos, o sea, ¿cómo va a hacer ella dinero? Pues ella va a tener que hacer dinero haciendo uso de algo artístico, ¿sí?
y algo de Mercurio, un arte que comunica, ¿sí? Entonces, pues sale la escritura como un medio para dar a luz dinero, ¿sí? Casa 2. Esta luna, pues tiene un trígono de Júpiter en Acuario. Aquí está este Júpiter está en Acuario en casa 5, que también está aplicativo sobre la 6, haciéndole un trígono sobre la luna en Libra en casa 2. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Miren esto. La genialidad, que es una palabra clave de Acuario, ¿sí? La genialidad de Acuario, engrandecida por Sagitario, y la inspiración de Neptuno, que está aquí, miren, esta inspiración de Neptuno, ¿sí? Intelectualizada por Géminis, porque Neptuno está en Géminis, ¿sí? Le permite ganar dinero al estar en trígono con su luna en casa 2, generando logros en la casa 11. Miren, esto parece como un trabalenguas, pero todo sale, o sea, uno va hablando a la luz de lo que va encontrando en la carta, ¿sí? Entonces, evidentemente, ¿qué hace Acuario? Vuelve genio todo lo que toca, es inteligente, es brillante, es el signo genio del zodiaco. Y como está Júpiter ahí, que es el talento, pues explota un talento de genio, ¿sí? Ella tiene un talento de genio en casa 5, es una creatividad increíble, tiene una creatividad impresionante que se mezcló con la genialidad, ¿sí? Y pues bueno, sale como un talento a proyectarse para que ella pueda hacer dinero a través de algo artístico que termina siendo pues que ver con la escritura. Y adicional a eso, este Neptuno, pues también le está haciendo trígono a la Luna. Y este Neptuno haciéndole trígono a la Luna, que está en Géminis, que es pues la comunicación, ¿sí? También la inteligencia, y Neptuno es la inspiración. Le está ayudando a la Luna para que ella pueda hacer dinero. O sea, ella tuvo la inspiración comunicativa, la creatividad y la genialidad para poder hacer dinero a través de la escritura. Eso significan esos dos trígonos. Si yo no interpreto los trígonos, pues no le estoy dando toda esta información tan importante y que le está sumando a la luna. ¿Mm? Es muy importante. Ahora, en el caso de Mercurio, que lo tenemos aquí, en Libra, en casa 2, que también estaría aplicativo sobre la casa 3, diríamos que tiene un intelecto refinado. Ese intelecto es Mercurio, refinado es Libra, ¿sí? Eh, obteniendo beneficios económicos, o sea, su intelecto refinado le genera plata porque está en la casa 2, ¿sí? Eh, y pues luego dice que sumado a Mercurio en casa 3, porque Mercurio queda aplicativo sobre la 3, le trae un talento literario. ¿Por qué? Porque cuando Mercurio está en la casa 3 es la casa de Géminis y la casa de Mercurio. Es su casa, digamos, natural. Mm, Porque pues Géminis está regido por Mercurio. Y Géminis es como el dueño natural de la casa 3. Entonces, cuando Mercurio entra en la casa 3, se siente en su casa, se expande, se deleita, se muestra mucho más fácilmente. ¿Y qué trae? Pues hace que Mercurio se exprese. ¿Y qué es Mercurio? La comunicación, y también representa todo lo que tenga que ver con los libros, la educación, el conocimiento, la inteligencia y la literatura. Entonces lo muestra, ¿sí? Y pues bueno, nos está mostrando ese talento que ella tiene. Ahora, este Mercurio tiene un trígono del nodo norte, aquí está. Ese nodo norte está en Géminis, ¿sí? Y bueno, nos muestra que la inteligencia de Géminis, que es donde está el nodo, o sea, lo que hace el nodo es abrir puertas y traer esa energía de ese signo y ¡pum! Y dársela a través de ese trígono, que es un aspecto que suma,
que todo lo que toca lo hace crecer y lo hace fluir más fácilmente. Entonces, la inteligencia de Géminis haciendo crecer y desarrollando, son palabras claves de un trígono. Con ese trígono, el talento literario de Mercurio en Libra, ¿sí? Entonces, miren cómo se le sumó la inteligencia a ese talento literario que representa Mercurio en Libra, llevando a abrir puertas profesionales en la casa 10 y generar dinero. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente este Mercurio eh, pues está también en interacción con este nodo, y este nodo está en la casa 10. Entonces, ¿qué es la casa 10? La casa 10 es la profesión. Entonces, ese Mercurio también está llevando oportunidades para su crecimiento profesional y pues le genera dinero en casa 2 porque Mercurio está en casa 2, pero también le puede favorecer tener amigos o buenas relaciones con amigos o hacer nuevos amigos, conocer gente en la casa 3. Bueno, en el caso de Venus, Venus está aquí en Escorpio en casa 3. La interpretación sería, tiene una amable expresión verbal. Entonces, amable por Venus, expresión verbal por la casa 3, generando una comunicación profunda porque está en Escorpio y la profundidad es de Escorpio, es analítico Escorpio, ¿sí? Y armónica porque finalmente Venus todo lo que toca pues termina dándole un estilo de belleza y armonía. Entonces, la unión de todo, o sea, a mí no me gusta interpretar diciendo Venus en la casa y después Venus en el signo. Esas interpretaciones son para entender, pero no para explicar, porque son dos ideas que no están concatenadas. Hay que mezclarlas, hay que unirlas, ¿sí? ¿Y cómo las estamos uniendo? Miren, un Venus en Escorpio en casa 3 significa esto, amable expresión verbal, generando una comunicación profunda, analítica y armónica. Y cuando uno lo lee así, uno dice, esa es Agatha Christie. Ahí está pintada ella. Pero si yo interpreto Venus en Escorpio y después Venus en la casa 2, como que digo, no sé, no me parece, no me siento tan ubicado. Ese es el problema, que cuando la gente empieza a hacerse como la carta astral por internet, dices que yo leí eso, que me mandaron o que pues vi bien y no entendí nada, como que no me sentí reflejado en eso, como que no. ¿Por qué? Porque es que son dos cosas muy generales. Aquí ya estamos yendo a lo específico, a lo particular de la persona, uniendo todos los grupos en una sola interpretación. Bueno, este Venus en Escorpio en casa 3 tiene un sextil de Saturno en Virgo. Aquí lo estamos viendo. Este es Saturno haciéndole un ángulo de 60 grados, que miren que no es partil, porque está a 9 grados y este está a 8. Pero como les digo que hay una holgura, pues de 2 grados 30, entonces pues lo agarra, porque iría de 9, pues podría ir hasta 6, pues digamos que 6,43 sería lo exacto, desde 6,43 hasta 9, y aquí lo agarra, ¿sí? Entonces, bueno, esa relación de sextil nos habla de la tendencia perfeccionista, ¿sí? ¿Quién es perfeccionista? Perfeccionista es Virgo, ¿sí? Y también Saturno. Los dos se suman porque son dos planetas, tanto Saturno es de tierra como Virgo es de tierra, y al juntarse se vuelven estructurados, perfeccionistas, metódicos, psicorrígidos, fríos, ¿sí? Entonces, la tendencia perfeccionista de Saturno en Virgo, cuando se juntan los dos, Saturno y Virgo, se forma la perfección, ¿sí? Entonces, esa tendencia se como que mueve porque sextil lo que hace es fluir y mover, ¿sí? La comunicación apasionante, porque Venus es la pasión, en casa 3 es la comunicación, entonces a ella le apasiona, ¿sí? Comunicarse, de Venus en Escorpio en casa 3, ¿sí? De hecho, Escorpio también es la pasión. ¿Mm? Eh, bueno, proyectando cariño a su personalidad rígida, seria y firme.
O sea, ella también, este Venus, proyecta sobre Saturno y como está en casa 1, que pues, nos habla de su personalidad, pues este Venus afortunadamente tenía, o sea, este Saturno afortunadamente tenía un sextil con Venus, porque la suavizó. Ah, si ella no hubiera tenido este sextil con Venus, hubiera sido fría, con una cara de brava todo el día, seria, muy seria. Pero menos mal tenía un sextil con Venus y le sacó una sonrisa y le sacaba cierta expresión amable, ¿sí? Que le permitía a su apariencia proyectar también cariño a su personalidad rígida, seria y firme de Saturno en Virgo en casa 1. Eso es este sextil. Ahora vamos a hablar del quincuncio que estaba recibiendo este Venus acá, tanto de Neptuno como de Plutón, que están en conjunción y se vuelven uno solo a través de una conjunción. Entonces dice, lo que hace el quincuncio es transmitir. Acuérdense que es la mitad entre como lo fluido y lo tensionante. Entonces va a traer al final buena suerte. Pero bueno, lo que hace es que le transmite inspiración de Neptuno, emoción y suspenso, todo eso porque Neptuno es Piscis y Piscis es emoción, es agua. Y bueno, y el suspenso también es típico de Neptuno. Entonces le transmitió inspiración, emoción y suspenso en su amable comunicación, que es pues la amable de Venus, comunicación casa 3, traspasando atracción e hipnotismo, que es lo que hace Plutón. Plutón hipnotiza, son hipnóticos, ¿sí? Y genera mucha atracción. Entonces, traspasando atracción e hipnotismo a su profesión literaria, ¿sí? ¿Por qué en su profesión literaria? Porque está en casa 10 y la casa 10 es la profesión. Entonces, también Venus, pues, llevó a través de Venus la atracción y Escorpio, que es lo mismo que Plutón, la hipnosis, ¿sí? Porque es que Plutón rige Escorpio. Entonces, ¿qué hizo este Escorpio? Se sumó con este Plutón a través de este quincuncio y se potencializó. Entonces llevó pues esa atracción y ese hipnotismo a su profesión literaria y fue lo que terminó generándole pues tanto éxito porque la gente se volvía adicta, o sea, y se hipnotizaba leyendo las historias de Agatha. Fueron las más vendidas, tiene un récord Guinness de las más vendidas. ¿Por qué? Porque cuando las empezaban a leer no las podían soltar porque era una historia de suspenso. Entonces, se las devoraban y querían la otra y el otro. Bueno, pues eso lo generó Venus, ¿sí? Con este quincuncio en casa 10. Vamos a hablar ahora de Marte. Marte, que está aquí en Sagitario, en casa 4. Entonces nos dice, reafirmada en los ideales filosóficos familiares, ¿sí? Entonces, Marte es reafirmarse, ¿sí? Tiene esa palabra clave Marte. ¿Mm? Sagitario son los ideales filosóficos. La casa 4 de la familia, ¿sí? Ahí está la unión de todo. Eso es la integración de los tres en uno solo. Y la protección de sus padres. ¿Por qué? Porque Sagitario es protector. Y Marte es la voluntad de proteger a sus padres. ¿Sí? Casa 4. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa? Que ella recibió una educación hogareña. ¿Sí? Está en su historia. Los papás decidieron que lo mejor para ella era que la educaran en casa. Entonces, pues miren esto. Sagitario es la educación, ¿sí? Y pues está esa educación en casa 4 en casa, decidido por los padres, la voluntad de los padres, o sea, la voluntad de Marte. En casa 4 la voluntad de los padres fue que se educara en su casa, en su propio hogar. Todo eso que está en su historia, al final lo estamos viendo reflejado a la luz de la posición de los astros. Bueno, tenemos que la casa 4 regida por Escorpio. La casa 4 está regida por Escorpio, aquí está, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Porque me parece importante para seguir mostrando más cosas.
que fue criada en un hogar de creencias esotéricas, ¿sí? O sea, sus padres, casa 4, pues tenían unas creencias, tenían unas características de Escorpio, y Escorpio es lo esotérico, lo oculto, el misticismo. Y en la historia, si leen la historia, van a ver que Ágata creía que su madre era una psíquica con percepciones extrasensoriales. Eran súper esotéricos en la casa de ella. Es decir, este Escorpio aquí está mostrándonos esas creencias de los padres. Bueno, luego dice, sextil de Urano en Libra, y es este sextil de Urano que está en Libra en casa 3, haciéndole acá un sextil partil, porque está de 24 grados a 24 grados. Ese sí es partil. ¿Mm? ¿Y qué nos dice? Dice, la voluntad que le pertenece a Marte, de aspiración, que es lo que significa un sextil, de proteger Sagitario, su familia, casa 4, mediante sus negocios, casa 3, independientes, Urano, en comunicación, casa 3 y artísticos libre. Ahora lo voy a decir porque, miren, se los pongo así para que vean cómo se integra. Entonces dice así, la voluntad digamos que rige Marte, lleva esta voluntad a proteger su familia. Ella va a tener la voluntad para proteger a su familia mediante sus negocios independientes en comunicación artística, en comunicación casa 3, artísticas, que es Libra. ¿Sí? Miren cómo todo va, y así fue. ¿Sí? Así fue porque pues como se murió el papá, pues ella termina también, bueno, teniendo que pues salir adelante, ¿no? Salir adelante y sacar adelante su familia. Ella era la hija mayor de 3 hermanos y pues bueno, pues me imagino que eso también le tuvo que haber generado una responsabilidad. De hecho, ella dice que a ella se le acabó la infancia cuando su padre murió. O sea, ella tuvo que dejar de ser niña para pasar a ser adulta en el momento en que su padre murió. Eh, bueno, aquí está cuadratura del Sol en Virgo, que es esta cuadratura que está acá, del Sol en Virgo, nos está hablando de una realización por esfuerzo. Entonces miren que la cuadratura genera un esfuerzo, ¿sí? Pero trae o estimula una realización de su servicio, que es muy de Virgo, y producción económica, porque está aplicativo en la casa 2 para la protección, que es Marte, de su familia. O sea, ella, la necesidad, el hecho de que su papá muriera, la presionó con una cuadratura, o sea, la puso en una situación de no escoger, de no quedarse calmadita en la cama viendo televisión, sino de tenerse que levantar a ver cómo va a sacar adelante su mamá y su familia, ¿sí? Sus 2 hermanos también. Entonces, eso le generó una necesidad o la entusiasmó, seguramente la motivó. Bueno, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a poner a producir dinero? Para, pues, proteger a su familia. La oposición del nodo norte, que estamos viendo acá, esta oposición, este nodo norte nos habla de una cooperación, una oposición. Acordémonos que tenemos que buscar el punto medio, ¿sí? Es a lo que vamos a llevar. Los puede poner en una situación de escoger, y si eso es, les decimos no, busca el punto medio. Entonces, cooperación de su identidad, porque finalmente Marte nos habla de casa 1, Aries, identidad, y educación, que también es la formación pues educacional de Sagitario, eh, en casa 4 para su expresión profesional como escritora y dramaturga. ¿Qué pasó? Pues que finalmente los padres pues le enseñaron en casa, a ser una lectora impresionante, aprendió a tocar instrumentos musicales, o sea, se volvió, o sea, le dieron un montón, no, de herramientas en la misma casa, ¿sí? Para que ella pudiera a futuro desarrollarse profesionalmente y ser tan brillante y tan inteligente. O sea, hubo una cooperación que recibió en casa
para que ella pudiera pues salir adelante, ¿sí? Podríamos decir que los papás la estancan y no le permiten salir adelante. No, sí, la verdad es que pues le dieron herramientas para poderlo hacer. Luego dice, eh, bueno, en este caso Júpiter, es que me estoy acordando de que ella después, que creo que después lo menciono, ella después se fue a estudiar a París, ¿sí? Y los estudios profesionales que están en Casa 9 están regidos por Aries, que el planeta que rige es Marte, y Marte está aquí en Sagitario diciendo que ella estudia, se va a vivir como una casa 4 se va a vivir al exterior, en Sagitario, ¿sí? Para hacer sus estudios como profesionales superiores. Y así fue, pues, la mamá la mandó para París a estudiar allá y pues es lo que significa esto. Claro, eso no se los puse porque no es un aspecto, pero es algo que se interpreta a la luz de la posición de los astros simplemente. Bueno, entonces Júpiter en Acuario. Júpiter en Acuario queda en casa 5 aplicativo a la 6, que nos dice, tiene una amplia, que es de Sagitario, actividad creadora, eso es de casa 5, de entretenimiento, porque la casa 5 es el entretenimiento, para la humanidad, ¿sí? Para los grupos de personas, que es Acuario, que le trae éxito en el trabajo. ¿Por qué? Porque Júpiter nos habla del éxito también y está aplicativo sobre la 6. La 6 es el trabajo, entonces le va a traer éxito en el trabajo, ¿sí? El hecho de que ella use su creatividad, ¿sí? Para entretener a las personas, ¿sí? Casa 5 a todo el grupo de personas. Eso representa ese Júpiter aquí. Ahora, ¿qué tiene? Tiene un quincuncio de Virgo, de su ascendente. Entonces diríamos que hay una conexión entre esos dos, donde de su exactitud y pulcritud, que es muy de Virgo, personal, que está en el ascendente en casa 1, para su actividad creativa de entretenimiento para la humanidad, que le trae éxito por talento en el trabajo, ¿sí? O sea, esa, esa característica de ser exacta y pulcra, ustedes la van a leer en todas sus obras, ella es exacta, es minuciosa, o sea, ella generaba un suspenso porque uno nunca se imaginaba quién había sido el asesino, nunca, o sea, esa era la trama, o sea, al final, cuando uno descubría quién era el asesino, todo el mundo se agarraba la cabeza, no lo puedo creer, no puedo creer que haya sido, y para eso pues tenía que ser muy exacta y muy pulcra en lo que hacía. O sea, esa característica pues terminó siendo muy importante en su obra. Eh, tenemos en este Júpiter, pues recibe un gran trígono de aire. Los grandes trígonos pues traen fluidez y maestría, en el caso de aire intelectual. Y sabemos que es un trígono de aire porque toca todos los signos de aire. En este caso fue Acuario, Géminis y Libra. Entonces, ese gran trígono es el siguiente. El trígono de la Luna es lo que le hace la Luna sobre Júpiter, es lo que estamos viendo acá. El trígono trae crecimiento, ¿sí? De su talento creativo, ¿sí? Le hace crecer su talento creativo, que es ese talento que es lo que representa Júpiter en casa 5, que es la creatividad. Para el éxito en el trabajo, porque finalmente está aplicativo sobre las 6. Por el gusto de hacer dinero, por el gusto de hacer dinero, porque aquí la luna es el gusto, ¿sí? Lo que a uno le gusta. ¿Y qué le gusta? Le gusta hacer plática también. Está en casa 2 a través del arte, que está en Libra, ¿sí? Entonces, pues eso le ayudó, ¿sí? A que esto se expandiera, se manifestara, pero también le ayudó Neptuno y Plutón. Ya vamos a ver cómo. Crecimiento de su talento creativo para el éxito en el trabajo, por la inspiración intelectual. La inspiración intelectual es inspiración Neptuno, intelectual Géminis. En el gusto por el misterio y la investigación. En el gusto por el misterio y la investigación es muy de Plutón, ¿sí? Y de hecho, pues todas sus obras eran de misterio y eran como, todo era así, tenían esa característica. Entonces quedó muy plasmado en su obra.
En el caso de Saturno, que está aquí en casa 1 en Virgo, diríamos simplemente que es una persona autocontrolada, perfeccionista, exigente con el orden, con las reglas y las normas, con una madurez temprana. Y en la vida, como les comenté, tras la muerte de su padre a los 11 años, dice que terminó su infancia, imagínense, o sea, pues se volvió pues adulta, ¿sí? Le tocó madurar muy chiquita. Eso significa un Saturno en casa 1 y hasta en casa 2, ¿sí? Porque nos está hablando de que antes, pues, o sea, que tuvo muy rápidamente que madurar. ¿Qué tiene ese Saturno? Tiene un sextil de Venus. Entonces dice que ese sextil genera un movimiento, una fluidez de su pasión, de hablar de misterio, ¿sí? De hablar casa 3 de misterio en Escorpio, eh, hacia su trabajo estricto, ¿sí? Hacia su trabajo que es Virgo, muy estricto Saturno, ¿sí? Y su personalidad, casa 1. Cuando uno lo lee rápido, pues suena más bonito, ¿no? Y es, digamos, fluidez, facilidad, de su pasión de hablar de misterio hacia su trabajo estricto y su personalidad, ¿sí? Y en el caso de esta cuadratura que recibe Saturno, tanto de Neptuno como Plutón, diríamos que las cuadraturas generan un esfuerzo, ¿sí? Para verse razonable, firme y seria, conservadora y madura. O sea, ella estaba haciendo un esfuerzo por verse como una persona sensata, ¿sí? A pesar, pues, de ser vista por los demás, que es como lo ven a uno en casa 10, pues como una persona ficticia y perversa. Imagínense una persona que escribiera todas esas cosas, pues uno diría, esa persona tiene que estar rayada, esa persona debe estar loca, ¿sí? Y de verdad la tildaron de loca en un momento, porque de hecho una vez su marido le puso los cachos, ella se enteró y se le fue, dejó tirado el carro en una... Bueno, no se sabe bien la historia, pero apareció el carro tirado en algún lugar, la buscaron por todas partes y a los 11 días la encontraron en un motel con el nombre del amante del esposo. Eso se volvió noticia y todo el mundo dijo pues que ella estaba tramando su propio suicidio para inculpar al marido, o que ella estaba, y empezaron a, pues claro, ¿cómo no generar todas esas posibilidades de todo lo que pudo haber hecho ella, mostrándola a ella como loca, ¿sí? Cuando pues la gente escribía, pues hoy leía todo lo que ella había escrito. Entonces como que uno tiene que tener una mente o muy perversa para poder escribir todo eso que ella escribió, pero ella tenía que mostrarse como que ella era perfecta y que ella estaba cuerda, ¿sí? Y esto es la tensión entre esas características, ¿sí? Urano. Urano está aquí en casa 3 en Libra y nos hablaría de una educación independiente y artística de carácter vanguardista e ideas originales. Y total, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque la casa 3 es la educación independiente en este Urano, artística en Libra, de carácter vanguardista, y pues de ideas originales, que es muy de Urano. Entonces nos dice, sextil en Marte, en Sagitario, es este sextil que le hace Marte desde Sagitario y casa 4 a este Urano. Entonces diríamos que la voluntad de aspiración de los padres para viajar al exterior a estudiar innovación en relaciones, literatura y protocolo, arte, y es que pues la mamá la mandó para París porque ella era súper indisciplinada. Estuvo en 3 colegios, o sea, después de que la educaron en casa, la mandaron a 3 colegios y en ninguno se adaptó porque pues era muy indisciplinada. Entonces, pues la mandaron para París a aprender protocolo, a que se ajuiciara, ¿sí? A que se ajuiciara, o sea, la mandaron con esa intención, los papás, pues la mamá, pero pues que lo que aprendió finalmente allá fue realmente mucha literatura y arte y pues digamos que la posibilidad de expresarse tanto como pudo con este Urano, que es la libertad, que es la independencia, que es la innovación, rompiendo paradigmas, pues ingleses con los franceses que son muchísimo más liberales. Entonces, bueno, nos habla de esa situación. Luego viene Neptuno en conjunción con Plutón
en Géminis en casa 10, que es este que está aquí. Cuando hay una conjunción, juntamos como si fueran uno solo, ¿sí? Y miren cómo queda la interpretación. Se da a conocer que es casa 10, es como lo ven a uno, ¿sí? Como conocedora, porque está en Géminis, en el espiritismo y lo paranormal. O sea, la gente cuando la veía o pensaban en ella, pues tenían que pensar, esa vieja está loca, ¿sí? Porque pues para escribir todas esas vainas, esa era la imagen pública, pero ella tenía que esforzarse por verse muy seria, ¿no? Que es lo que habíamos hablado. Bueno, entonces aquí está. ¿Qué tiene? Tiene un quincuncio de Venus. Entonces nos dice que es el traspaso de la pasión por el ocultismo y el misterio literario, que es Venus es la pasión por el ocultismo, ¿sí? Que es muy de Escorpio, y el misterio también es de Escorpio, literario, que es casa 3, ¿sí? A su inspiración literaria, que es, aquí está, inspiración literaria en Géminis, y su poder para comunicarse a nivel profesional, ¿sí? Que está en casa 10. En el caso de la cuadratura de Saturno, nos dice que hay un esfuerzo de su inspiración intelectual y el gusto por el misterio y la investigación debido a su estructura racional e imagen pulcra. O sea, ella le costó, ¿sí? Le implica un esfuerzo, pero pues lo que hizo fue de una manera muy pulcra y muy detallada y muy perfeccionista hacer una escritura de algo que era pues que tenía que ver con ocultismo y con misterio, y pues bueno, pues lo logró de manera literaria en Géminis a nivel profesional en casa 10. Tiene claramente esta conjunción, tiene un gran trígono de aire, que es lo que hemos llamado fluidez y maestría intelectual, y pues lo que le generan a esto es la necesidad de compartir su arte, que es esta luna en Libra, en casa 2, hizo crecer su inspiración literaria y su poder para comunicarse a nivel profesional. Y en el caso del trígono que le hace Júpiter, pues diríamos que hay un crecimiento de su inspiración intelectual y el gusto por el misterio y la investigación por el talento creativo para el éxito en el trabajo. ¿Sí? Miren cómo se va bailando todo, ¿sí? Todo se va bailando y cómo se va reflejando en la vida de la persona. Bueno, esta es como la bibliografía que a mí siempre me gusta presentarla, donde pueden profundizar aún más. Y pues bueno, si llegan a tener preguntas sobre esto, pues aquí me pueden escribir, ¿sí? No sé si tengan Pongo por preguntas. aquí y entonces vamos a continuar con la tercera y última parte de todo este taller de integración,